Amigos amantes del deporte, nacido en Coajimalpa de Morelos, Ciudad de México, con ustedes, el señor Guadalupe, el Grillo Pintor. Hablar de este legendario guerrero tricolor es referirse a un indiscutido prodigioso de la división de los gallos, un fajador y sobre todo un noqueador letal, un par de puños que se cobraron 56 víctimas, 42 de ellos por nocaut. Pintor se consagra campeón del mundo por primera vez en 1980 ante el México estadounidense Alberto Sandoval, logrando defender ese cinturón en 8 ocasiones, siendo la última de estas defensas una de las más especiales. Del otro lado del charco, del otro extremo del globo terráqueo, llegaba a continente americano el señor Seong-Hoon Lee, uno de los mejores pugilistas coreanos de todos los tiempos. En el corto repertorio de peleadores en dicha nación asiática, logró consagrarse campeón mundial super gallo de la FIB en 1987 ante el tailandés Prasuyak Muangsurin. El entonces prospecto asiático llegaba con una gran racha de 21 victorias y 3 derrotas para la octava defensa de Pintor. El nacido en Seúl llegaba como víctima, aunque su bravura no era para tomarse a la ligera. Durante las décadas de los 80s y los 90s, tiempos muy distintos a los de ahora, muchos podríamos pensar que los peleadores de origen asiático siempre han tenido clase y educación, al menos en la mayoría de los casos así ha sido, sobre todo con guerreros de origen nipón, filipino y tailandés. Sin embargo, los peleadores de origen coreano, incluso solo unos cuantos años atrás, figuraban por ser lo opuesto, burlones, arrogantes, buscapleitos, además de tener estilos verdaderamente sucios. Grandes peleadores mexicanos como Ricardo Finito López y Jorge el Travieso Arce vivieron la nada grata experiencia de ir a Seúl a combatir contra contendientes locales que fueron un verdadero dolor de cabeza, tanto fuera como dentro del encordado. Y desde luego que no hablamos por todos, pues en el caso del señor Seong-Hoon Lee, siempre mostró tener la clase que a varios de sus compatriotas les faltaba. Sin embargo, tristemente con la prensa de su país no fue el caso. Tiempos distintos, menos filtros y menor censura en televisión. El señor Lupe Pintor era señalado de forma despectiva como un indio que tuvo la suerte para conquistar un título mundial, por supuesto llenando de seguridad a la afición de que su compatriota le quitaría el cinturón al mexicano. Lo que nuestros compadres coreanos no sabían es que el señor Pintor siempre estuvo muy orgulloso de sus raíces indígenas, tanto que él mismo se apodó el indio de Coajimalpa. Nuestro compatriota estaría a punto de darle una valiosa lección a los reporteros surcoreanos. En el pugilismo no hay superioridad ni tampoco inferioridad racial, y mucho menos suerte. Aquí lo que cuenta es la estrategia, técnica, resistencia, poder y sobre todo coraje. Esto es El Rayo Deportivo. La campana hizo su trabajo y el mexicano bien parado suelta los primeros volados a la mandíbula y ganchos al cuerpo, pero el peleador oriental sin miedo le entraba también a los bombazos, sacudiendo al azteca con buenas combinaciones dobles, asaltos 2, 3 y 4, y el asiático sorprendía con una magnífica técnica, excelente trabajo de jab, respetable movimiento de cintura y con tremendas ráfagas de rectos y ganchos a la quijada, castigaba sin piedad al capitalino. Excelente contragolpe con combinaciones cada vez más largas seguían castigando al azteca, pero el maestro Guadalupe Pintor para nada se desesperaba, castigaba con frecuencia las zonas blandas de Seong-Hoon Lee y atacaba a la velocidad de la luz el rostro del surcoreano con el más mínimo descuido. Asalto 5, 6, 7 y 8, y el coreano atacaba con brutales combinaciones largas de 4 y 5 impactos, brutal derechazo a la quijada y al suelo Pintor. El guerrero azteca estaba en serios aprietos ante un asiático que por supuesto no le paraba al castigo. El capitalino hacía gala de toda su experiencia, pues lejos de desesperarse tomaba siempre el control, atacando y contragolpeando con majestuosos zurdazos y uppercut a un surcoreano que demostraba que los impactos de Pintor estaban acabando con su resistencia física. Seong-Hoon Lee retrocedía todo el tiempo contra las cuerdas, pésima señal. Los nudillos de Lupe Pintor ya le habían hecho muchísimo daño. El azteca apretaba el acelerador, metiendo combinaciones quíntuples de upper y volados a un asiático que ya estaba más muerto que vivo. Episodios 9, 10 y 11. Una de dos, o el asiático se las tomó frías la noche anterior y la cruda le estaba haciendo efecto, o el maestro Lupe Pintor pegaba mucho más duro de lo que muchos podríamos imaginar. Seong-Hoon Lee hacía un esfuerzo catastrófico para mantenerse de pie, mientras el ídolo capitalino metía más y más bombazos de todos los colores y sabores, upper, ganchos, rectos, cruzados. Todo esto, acompañado de más golpeo al cuerpo, ya habían desarmado al valiente surcoreano. El mexicano, una vez que notó que su similar de Corea ya no tenía nada, ataca con combinaciones larguísimas, tambaleando al de Seúl, hasta que mete la última ráfaga de 10 bombazos y el referee dijo: hasta aquí. Señores y señoras, ¡qué paliza! Orgulloso de sus raíces indígenas, pero sobre todo orgulloso de su bandera y demostrando al mundo entero que era un campeón hecho y derecho, haciendo que la prensa surcoreana se tragara sus palabras. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.